la sentencia final. Y vamos a estar viendo Apocalipsis 20 del verso 7 al 15. Y si no pudo acompañarnos la semana pasada y ver la primera parte del pasaje, nomás quiero recordarles que el mensaje está en YouTube y pueden verlo ahí. Y suscríbanse y digan like. Así que para que sus amigos también puedan verlo, amén. Y compártanlo. A ver, si los mensajes están siendo de bendición para usted, alguien más puede ser bendecido a través de eso también. Amén. Hace unos años atrás fui a la cárcel del condado de Travis por primera vez. En ese tiempo estaba muy inseguro de que quería ser parte del ministerio de las cárceles. Aquí teníamos en ese tiempo un ministerio que iba a la cárcel. Pero ese día fui a ver cómo es. Primero tenía que ir durante la semana para un entrenamiento y luego me dieron mi permiso para entrar. Las puertas de hierro sonaban fuertemente cuando se abrían, pero más aún cuando se cerraban. Cuando las puertas de la cárcel se cierran, oyes el metal pegar metal y hacen un sonido muy fuerte. Y la primera vez que fui estaba pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero una vez que empezamos el servicio, o sea, ya que me permitieron entrar y todo eso, me dieron mi permiso. Una vez que empezamos el servicio con unos cantos de alabanza, luego un hermano, un pastor, compartió un mensaje alentador a través de la palabra de Dios. Y al final todos los que estábamos ahí nos ofrecimos para orar con cualquiera que necesitaba oración. Y uno de los presos que vino adelante para oración era un joven que cuando me contó su historia, la historia de él era la mía, right? Era mi historia. Él venía de un hogar cristiano y un día, a cierto tiempo se había alejado del Señor y un día se había emborrachado y lo agarraron manejando y es como acabó ahí en la cárcel. Y no más que en mi caso, a mí no me habían agarrado, right? Yo había hecho lo mismo, me había metido en un gran accidente, había destrozado mi carro y no sé qué le había pasado a la otra persona, pero de cualquier manera no me agarraron, no me encerraron. Y después de esa conversación con él, decidí de que, ¿sabes qué? Esto es algo para mí. Es algo que yo debo de hacer. Y después de eso empecé a ir cada mes, a visitar y a ministrar en la cárcel. Y como ese joven quien conocí esa primera visita, muchos de los que están ahí en la cárcel del condado están esperando su cita delante del juez. Están esperando una cita para recibir su sentencia. Y algunos para ser juzgados por primera vez, pero muchos para recibir su sentencia. Y gloria a Dios que el único juez que yo he tenido que enfrentar en la actualidad era en la corte de tráfico. Y el costo de mi sentencia era una multa, pero al estar en corte, al estar en la presencia de un juez que va a declarar una sentencia a favor o en contra mía, me llenaba de temor y de ansiedad. Right? Y la pregunta para usted es, ¿alguna vez ha estado usted en una corte delante de un juez esperando una decisión? All right, veo algunos sí, algunos no. Yeah. Así que usted, si ha estado ahí, usted esperando el juicio, entonces sabe el sentimiento que uno siente, right? Como
cómo se siente la ansiedad y el temor de lo que va a suceder. Porque es una escena, ¿cómo se diría? Es una escena oficial. Hay un guardia con pistola ahí y es algo muy intimidante, especialmente si es la primera vez. Y hoy vemos una escena, el final de la historia terrenal. El momento donde no habrá más oportunidades, no habrá más excusas, no habrá más apelaciones. En una corte humana, normalmente uno puede apelar a una corte más alta, pero la escena que vemos hoy, no hay corte más alta. Es la corte suprema, podríamos decir, la corte en la cual Dios mismo preside. El apóstol Pablo animándonos a ser humildes delante de Dios y no tener orgullo en nuestro corazón, nos dice esto. Y nomás para darles un poco la escena, voy a acabar también con esto. Filipenses 2:5. Disculpen. Filipenses 2:5 al 11 dice esto. Y nos está dando consejo el apóstol Pablo, right? Nos dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que Pablo nos está diciendo que al final de cuentas, cada rodilla se va a doblar delante de Jesucristo. Y en nuestro pasaje de hoy llegamos al día en que cada rodilla se doblará. No voluntariamente, pero inevitablemente. Usted y yo doblamos la rodilla voluntariamente delante de nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo, pero va a llegar el día en que toda rodilla se doblará delante de Él. Si no es voluntariamente como usted y yo, va a ser involuntariamente e inevitablemente delante de Él. La vez pasada vimos el milenio y definimos el milenio. ¿Cuánto tiempo es el milenio? ¿Alguien? 1000 años, amén. Lo definimos la vez pasada. Milenio viene de una palabra latina de que representa 1000 años. Y son los 1000 años del reinado físico de Jesucristo en este mundo. Va a llegar el día en que Él va físicamente, como cualquier gobernante, right, que hay en la actualidad. Jesucristo va a gobernar el mundo entero desde Jerusalén y va a reinar a todo el mundo, porque va a establecer su reino y va a reinar por 1000 años. Es lo que vimos al comienzo del capítulo 20, right? Y vemos en el capítulo 20 de que antes de su reinado, Él ató al enemigo por 1000 años. Vemos en Apocalipsis 20, verso 1, lo que vimos la semana pasada. Dice, el verso 1 dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida
para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Así que leemos ahí hasta el verso 3. Y vemos de que después de los 1000 años, Juan nos dice, Juan es el que recibió esta visión de Jesucristo. Dice, después de 1000 años, hasta que se cumplieron los 1000 años, después habrá de ser soltado por poco tiempo. Así que vamos a ver eso hoy. Continúa con los 1000 años, si seguimos leyendo de ahí del verso 3, continúa con los 1000 años del reinado de nuestro Señor, en el cual usted, como miembro de la iglesia de Jesucristo, junto con los santos del Antiguo Testamento, los santos y mártires de la gran tribulación, reinaremos sobre el mundo por 1000 años. Más detalles como mencioné, puede agarrar del mensaje que dimos la semana pasada. No tengo bastante tiempo para repasar todo, pero lo estudiamos la semana pasada. Así que les animo a que revisen ese pasaje. Así que hoy vemos la continuación, el verso 7. Así que voy a pedir que se pongan de pie, como es nuestra costumbre, y vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 20, verso 7 al 15. La palabra de Dios dice así. Y si tiene su Biblia, pues léalo conmigo, amén. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde estarán también la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Verso 11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. De ahí vamos a ver 3 cosas. El último engaño de Satanás, el gran trono blanco y finalmente el destino final. Tú lo decides. Hay un énfasis ahí al final de que tú decides cuál es tu destino. Amén. Hoy vemos a Jesucristo sentenciado, el momento donde ya no habrá más oportunidades, no habrá más excusas, no habrá apelaciones. Es el día en que toda rodilla se doblará, no voluntariamente, sino inevitablemente. Nos encontramos frente al gran trono blanco, el tribunal supremo del universo. Aquí no se determinará quién será salvo, sino quién no lo fue. O sea, este es un lugar de sentencia, no determina si eres salvo o no. Amén. El último engaño de Satanás. Voy a leer el verso 7 otra vez. Apocalipsis 20, verso 7. Dice, cuando se cumplan
los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para... primero, antes de seguir, ¿por qué dejaría Dios a Satanás suelto si es que está encadenado en una prisión? Right? Una buena pregunta. Continuamos, verso 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Así que recordemos de que 1000 años han transcurrido, y es fácil decir, right? Van a ser 250 años desde que la fundación de los Estados Unidos, creo que es el próximo año, right? Va a ser 250 años. Y George Washington se nos hace como una leyenda, alguien totalmente antiguo. Y son nomás 250 años. Pero esto está hablando de un milenio, 250 veces 4. Así que 1000 años han transcurrido, o sea, mucho tiempo ha pasado entre el verso 6 y el verso 7. Y Satanás ha tenido 1000 años para pensar y meditar, para tramar, right? Para figurar qué va a hacer. Y no nos dice, right, si sabe que va a ser soltado en 1000 años o no, pero ha estado ahí pensando en qué haría, right? Tiene tiempo para pensar. Y tiene tiempo para aprender de sus errores, pero ¿qué es lo que hace? Permite que persiste en cuanto a su carácter y sale de la igual manera a la que entró a su prisión. Right? No ha cambiado nada. Es el mismo que fue echado, encadenado ahí, al que sale después de 1000 años. Y Jesucristo nos describe al diablo, a Satanás, en Juan 8. Así que no lo puse ahí, pero si quiere anotar Juan 8:44, Jesucristo está hablando con unos líderes religiosos y les dice esto: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Así que está describiendo a Satanás, al diablo, al enemigo. El apóstol Pedro nos da esta advertencia en 1 Pedro 5, verso 8, dice, 1 Pedro 5, 8 al 9, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, es lo que nos dice Juan en el verso 1, right? O en la primera parte del capítulo 20. Es una serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Es el mismo hoy, él es el mismo hoy y va a continuar sus mañas, aunque después de estar preso por 1000 años, pero, o sea, va a seguir siendo el mismo, right? Pero este pasaje nos muestra algo del ser humano también, no solo de Satanás, de que él sigue igual. Nos deja saber que el ser humano también es igual, right? Que aunque después de 1000 años del gobierno perfecto de nuestro Señor Jesucristo,
personas numerosas como las arenas del mar serán engañadas otra vez por Satanás. Y mostrándonos, no importa las condiciones, pueden ser las condiciones perfectas en el cual estas multitudes han vivido por 1000 años o por todo ese tiempo, aún así se permiten ser engañadas por el enemigo. Así que, es la naturaleza humana y es por eso que necesitamos un Salvador. Es por eso que necesitamos a Jesucristo, porque por naturaleza vamos a hacer el mal. Pero vemos su destino, right? Vemos el destino de este enemigo en el verso 9. Dice Apocalipsis 20, verso 9. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Cuando dice la ciudad amada es Jerusalén. Así que en Jerusalén Jesucristo ha establecido su gobierno y el enemigo está atacando a Jesucristo. Y como la batalla que vimos en Armagedón, te pone a pensar, pues, ¿cómo es posible que alguien piense que pueda en contra de Dios, right? Pero ese es el orgullo que nos advierte Pablo, que vimos más temprano. Y es por eso que tenemos que agarrar la actitud de Jesucristo, que era alguien humilde, aún siendo Dios, right? Voy a empezar de nuevo ahí el verso 9. Dice, marcharon a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Así que ni batalla hay, right? Dios manda fuego y los consume por completo. Verso 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Recordamos que la bestia le decimos el otro nombre de anticristo. Donde estaban también la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el lugar que normalmente llamamos el infierno. Y el apóstol Pablo nos da esta advertencia. Quiero leer la parte en el verso 10. Dice, será arrojado al lago de fuego y azufre. Así que es un lago, y para describirlo no es un lago de agua que está quizás encima, tiene fuego o azufre, right? En su enteridad es fuego de orilla a orilla, lleno de fuego y de azufre. El apóstol Pablo nos da esta advertencia en Efesios 6, 11, dice, y nos anima, diciéndonos, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Quién es el diablo? Es el mentiroso, el padre de la mentira, right? Así que cuidado, él quiere engañarte. Y dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente de las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. No queremos el mismo destino que el enemigo, no queremos el mismo destino que Satanás. Y recordamos que en Jesucristo tenemos la victoria, right? En Jesucristo podemos usar las armas que Él nos ha dado para vencer
las mentiras del enemigo. Continuamos. El gran trono blanco, verso 11. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. El que está sentado en este trono es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Aquel quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel quien pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vemos a Jesucristo explicándonos esta escena en Juan capítulo 5, 22. Vemos que Él nos dice que Él va a ser el que juzga. Juan 5, 22 dice al 27, dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo, en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora, ya ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Así que Jesucristo está sentado ahí en el gran trono blanco. El trono nos representa su autoridad. El trono nos representa su grandeza. El trono nos representa su majestad. Y el trono, siendo blanco, nos recuerda de su santidad y de su pureza. Así que el hecho de que es un trono blanco nos recuerda de su santidad y pureza. En el verso 12 continúa y dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Estos libros contienen todas las obras que se han realizado. Ante el gran trono blanco, todo queda expuesto. Nada queda oculto. Toda persona que rechazó a Cristo será juzgada por sus propias obras, los méritos que acumuló. Y recordamos, right, de que Jesucristo, de que Dios, Él es el juez justo. ¿Por qué? Porque Él ve cada obra, Él está en cada lugar, así que sabe toda la evidencia. No hay nada que le pueda... Pero juez, ¿cómo? Yo realmente no hice eso. Well, él quizás tiene una grabadora o algo que te muestra, mira, ese eres tú. Y la evidencia va a ser clara, right? Porque Él estaba ahí cuando tú hiciste esa cosa. Cuando tú pensaste eso. Cuando pateaste al perro o lo que sea, right? Él estaba ahí y vas a ser juzgado por esa acción. Todo está documentado. Y no es, y está documentado, right, de antemano. O sea, no es que de repente te enfrentas al juez y
Una vez lo voy a mencionar. Estaba mencionando a mi esposa cuando veníamos. Me acordé, me gustan leer los libros que hablan de cosas como estas, que jueces han hecho estudios de que dependiendo en la hora del día, un juez tiene ciertos, tiene que hacer decisiones cada día, y dependiendo en la hora del día, un juez puede ser más severo antes de la hora del almuerzo que después. Puede ser más severo al final del día porque está cansado, y eres culpable y mandarlo a la cárcel, right? No más por cómo se siente. Pero Dios es un Dios justo. No se cansa. Él sabe todo. No le puedes esconder nada. Él trae justicia perfecta. Y es ahí donde todos... Y continuamos, amén. Vamos a ver el tercer punto del destino final. Tú lo decides. Verso 14. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Así que Jesucristo nos dice más acerca de esto en Juan capítulo 5, verso 28. Y estuvimos ahí temprano, pero continuamos lo que dice Jesucristo. Juan 5, 28 al 29 dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. El juicio del gran trono blanco que estamos viendo aquí, este juicio no es para los creyentes. En Apocalipsis 4, y los animo, vayan a YouTube, ahí tenemos nuestra exposición del capítulo 4. Los creyentes se reunieron alrededor del trono multicolor. Nos dice que el trono tiene como un arco iris ahí. Este representa la multiforme gracia de Dios. Estaba rodeado por un arco iris, símbolo de su fidelidad. O sea, que Él cumple sus promesas. Y ahí hay 4 seres vivientes, cada uno representando un aspecto diferente del ministerio de Jesús. Sin embargo, qué contraste. Este trono es grande, imponente y es completamente blanco. Representa la santidad y la inaccesibilidad de Dios. Pecadores no perdonados, tengan cuidado. Y ¿usted conoce a alguien así? Que no ha puesto su fe en Jesucristo. Pues ellos van a estar aquí. Piensen en eso. Mami, ¿no te has arrepentido? Hermano, hermana, ¿no has venido a los pies de Jesucristo? Este va a ser tu destino. Si estás en Cristo, tu pecado es juzgado en la cruz. Pero observa que quienes están bajo la mirada del juez aquí son juzgados según sus obras. Y realmente al estudiar esto se me hizo un poco difícil, pues si son juzgados por las obras, ¿cómo es que, qué de mí, right? Mis obras no son puras y blancas como la nieve, right? Y lo último que quieres es, y el punto es, lo último que quieres es presentarte ante Dios por el mérito de tus propias obras.
Right? ¿Alguien quiere presentarse delante de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo soy puro y sincero y, ok, espero que no. No estoy solo, right? ¿Quién, sino Jesús, vivió una vida lo suficientemente buena para pagar el precio de un Dios santo y sin pecado? Jesucristo, Él vivió de una manera pura. Él sacrificó su vida para que nuestro pecado no fuera la razón por la cual Dios nos juzga. Más bien su sangre preciosa, right? Isaías 64:6 nos dice que a los ojos de Dios toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Si me juzgan según mis esfuerzos, estoy en serios problemas. Descanso no en mis propias obras, sino en la obra de Jesucristo en la cruz. O sea, cuando pongo mi fe en Jesucristo, y es la razón por la cual Jesucristo fue a la cruz. Él fue para pagar por mis pecados. Y cuando pongo mi fe y confianza en Él, de que Él murió en esa cruz y de que el tercer día resucitó de los muertos, entonces mi maldad es limpiada y agarro la justicia de Jesucristo, no de mis propias obras. Y estas personas que están ahí enfrente de este trono, de este gran trono blanco, han decidido, esto es la razón que están ahí, es que han decidido, ¿sabes qué? Yo no necesito lo que Jesucristo hizo. Dios, yo sé que tú mandaste a Jesucristo, pero yo soy bueno, right? Yo voy a misa, yo voy a la iglesia, hasta doy mis diezmos, pero no necesito, yo soy bueno de mi propio esfuerzo, right? No soy como aquel que echa mentiras o que lo que sea, right? Son personas que han decidido, ¿sabes qué? Mi justicia es tal de que yo no necesito a Jesucristo. Y es por eso que se encuentran en ese lugar delante de este trono siendo juzgados. Jesucristo es la razón por la cual tenemos libertad y podemos estar en la presencia de Dios. Jesucristo y su sacrificio. Vimos en Apocalipsis 5, capítulo 3, versos 5 y 6, dice... hablando de quienes van a estar en el libro de vida, right? Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que no solo su nombre está escrito en el libro de la vida, pero ¿qué es lo que dice ahí? Sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, primero su nombre es añadido al libro de vida y segundo, Jesucristo lo declara y lo reconoce delante de del Padre y de sus ángeles. Cada persona, tenemos que recordar esto, de que cada persona llega, en la muerte llega a ser juzgado. Hebreos 9:27 dice, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Así que para el cristiano, el juicio es, de tu obra, de tu labor, ¿qué hiciste como cristiano para
apoyar el reino. Pero para el que ha rechazado a Jesucristo, el juicio es este gran trono blanco en el cual sus obras van a ser juzgadas. Así que recordamos lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2:8. Y Filipenses leímos desde el verso 5 antes, pero voy a leer del verso 8 aquí. Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, hablando de Jesucristo, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Jesucristo sabía por qué venía. Venía para dar su vida por usted y por mí. Verso 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando el último capítulo de la historia humana se cierre, lo único que importará no va a ser cuánto logramos. Right? Hasta puedes tener una estatua con tu nombre en algún museo. Eso no importa. Vas a ser quizás el más famoso personaje en el infierno. Right? No importa cuánto logramos, cuánto tuvimos o cuántos nos aplaudieron. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo que vimos hoy no es una escena simbólica. Es un evento real, futuro e inevitable. Ese día el enemigo será derrotado para siempre. Y esa es una de las mentiras del enemigo. Si uno va y habla acerca de estas cosas con personas que Dios no les ha abierto la mente, el corazón para aceptarlas todavía, ellos se van a burlar. El diablo, ese tipo es más, vamos a verlos bastante, right? Esta semana que viene con Halloween y todo eso, disfraces con cuernitos y cola larga. Well, el mundo se puede burlar de estas cosas, pero son cosas que la palabra de Dios nos dice que están ahí y son reales. O sea, todo esto no es simbólico, pero es un futuro real e inevitable. Ese día el enemigo será derrotado para siempre, para siempre. La rebelión del hombre llegará a su fin y Dios establecerá justicia absoluta. Hoy día, todavía hay gracia, right? Hoy la puerta aún está abierta. Hoy la sangre de Cristo sigue escribiendo nombres en el libro de la vida. Así que les animo, right? El vecino, Pepe o Juanita o quien sea, right? O el familiar, mi mamá, mi papá, mi hermano, compañero de trabajo que no conoce a Jesucristo. ¿Cuál es el destino de él? Este juicio delante del gran trono blanco. Y después de eso, el lago de fuego y azufre. Así que la pregunta esta mañana, primeramente, right? Estoy hablando de otras personas que no están aquí, pero usted, su nombre
está en el libro de la vida? Es lo primero que tiene que hacer, asegurarse de que sí está ahí. Y si ha puesto su fe y confianza en Jesucristo, entonces su nombre está ahí escrito con la sangre preciosa de Jesucristo. Y podemos preguntar también, ¿a quién más estás ayudando para que su nombre también esté escrito antes de que sea demasiado tarde? Right? Llega el momento en el cual ya uno no puede decidir una vez de que muere. Ese es el último, después de la muerte viene el juicio. Así que tenemos que compartir este mensaje, tenemos que compartir a Jesucristo con ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu gran bondad, gracias por tu misericordia. Señor, primeramente, gracias por permitirnos ser parte de tu reino, parte de tu familia, parte de aquellos que han recibido tu gracia, tu misericordia, ser parte de aquellos de que van a estar en tu presencia, glorificándote, exaltándote, hasta volviendo contigo en victoria, en contra de un enemigo un mundo que te rechaza. Gracias por todo eso. Pero Señor, danos un corazón por aquellos que no han decidido seguirte. Danos un corazón por aquellos que necesitan de ti. Danos un corazón para compartir tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu gracia con ellos, Señor. Que ellos también puedan vivir por la eternidad en tu presencia y no estar condenados al lago de fuego y azufre.